mañana por su bondad infinita. Tomen asiento, hermanos, damos gracias a Dios por su presencia sobre todo. Amén. Muy bien, en esta mañana queremos tocar un tema que es muy vital para la vida, muy importante. Y nuevamente queremos enseñar sobre este principio, prioridades en el orden correcto te van a llevar al éxito y a la victoria en la vida. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 29 y 30 dice la palabra del Señor. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Prioridades en el orden correcto. Si alguna persona está teniendo problemas en su vida, quizás sería oportuno poder revisar sus prioridades. Porque todo en la vida tiene valor. Nosotros le damos un valor. Y nuestras decisiones se basan justamente en darle ese valor correcto a las cosas. Valor correcto a las cosas. ¿Por qué hay divorcios? Porque el infiel o la infiel no le dio el valor a su pareja. Y por eso simplemente valoró más otra cosa y por eso existen tantos divorcios. Lo mismo también sucede en el trabajo. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, hay un orden de prioridades. No podemos empezar donde nos gusta, no podemos empezar donde queremos, sino tenemos que darle prioridad a las cosas más importantes. Y el Señor nos está enseñando en esta mañana acerca de justamente darle el valor a las cosas más importantes en la vida. Y por eso tenemos que aprender cuáles son esas cosas más importantes en la vida. Como dice la palabra del Señor, en el libro de Lucas dice: el que no haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Entonces, aquí el Señor nos está retando, nos está desafiando. Poner en orden nuestras prioridades. Cuando ordenamos nuestras vidas y nuestras prioridades delante de Dios, le damos a Él lo que le corresponde y le obedecemos, estamos priorizando lo más importante, dejando en segundo plano lo menos importante. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener un orden de importancia. La importancia es el valor que le damos a las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero yo le puse ahí. Un momentito, 2 minutos.
Muy bien. Habría que dejar, porque es un orden de prioridades. Hace muchos años, cuando recién nos habíamos casado, tendríamos 6 meses, nosotros nos casamos en julio con mi esposa y llegó el mes de diciembre. Cuando uno se casa, pues uno tiene costumbres. Y yo todo mi tiempo de soltero acostumbraba pasar la Navidad con un amigo de mi colegio, una familia muy buena que nos estimaban y bueno, pasamos muy buen rato. Entonces, nosotros ya nos habíamos casado, teníamos 6 meses de matrimonio y también mi esposa tenía como 5 meses de embarazo. Y llegó la Navidad. Y eso es por eso estamos hablando de prioridades. Yo no había todavía cambiado mi chip. No estaba sabiendo valorar o no sabía poner en orden mis prioridades. Entonces, como costumbre, yo le dije a mi esposa, mira, tú te vas donde tu mamá a pasar la Navidad, como siempre todos los años, y yo me voy con mi amigo a pasar la Navidad. ¿No? Ella se puso triste, aunque no me dijo nada, pero estaba llorando. ¿No? Yo dije, bueno, ya se le pasará seguramente. Yo estaba tan convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque yo no me estaba yendo a una juerga, no me estaba yendo a ningún sitio de mala reputación, sino estaba yendo a una cena con mi amigo y su familia. ¿Por qué ella se puso a llorar? ¿Por qué ella se sintió mal? Porque no le estaba dando, ¿qué cosa? Valor. Prioridades es valor. Lo que ponemos primero tiene más valor. En otras palabras, él estaba diciendo que mi amigo tiene más valor para mí que tú. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. Por eso hablamos de prioridades. Y Dios nos está dando una clave, un principio. Y esto es muy importante tenerlo. Y esta mañana vamos a aprender. No religión, no se trata de enseñar una ley, sino de enseñar un principio. En primer lugar, lo que nosotros ponemos delante tiene más valor para nosotros. Cuando nosotros tengamos que elegir entre 2 alternativas, la que tiene más valor para nosotros es lo que hacemos primero. Eso es. Y todos nosotros sabemos, especialmente los cristianos, esos que están conectados también en el internet, que sabemos y decimos que para mí Dios tiene el primer lugar. El primer lugar en mi vida. Y muchas veces cantamos canciones que Dios es lo primero para nosotros. Pero nuestras acciones demuestran que no es el primero en nuestras vidas. Porque lo que tiene más valor para nosotros es lo que nosotros elegimos. Esa es la verdad. Es lo que tiene más valor lo que nosotros elegimos. Entonces, si nosotros tenemos que decidir entre 2 alternativas, miren, hay diferentes prioridades. Por ejemplo, muchas mujeres en el pasado, especialmente en el pasado, muchas mujeres cristianas sufrían porque su esposo, que no era cristiano, no la dejaba ir a la iglesia. ¿No? Y tenían que aguantar muchas veces. No, la Biblia dice, y todavía sabía el inconverso, todavía, la Biblia dice que tienes que sujetarte a mí. ¿No? Y tenían que aguantar, y muchas hermanas dejaban de ir a la iglesia porque su marido no quería. Y estaban sometidas y soportar y aguantar a ese hombre que no tenía ninguna
que no le añadía valor a ella, que no era una bendición para su vida, pero tenía que aguantarla. Entonces ella tenía que decidir entre Dios y su esposo. En estos tiempos donde la palabra de Dios es más clara que nunca para nosotros, debemos de conocer. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres. Ese tipo de relación, eso se llama maltrato familiar. Eso se llama maltrato psicológico. Entonces, así como uno no puede aguantar un maltrato físico, tampoco tiene que aguantar un maltrato psicológico. Estamos hablando de prioridades. Y lo mismo pasa en una pareja. Hay parejas que prefieren a los hijos antes que al esposo o a la esposa. Eso no es el orden correcto. El orden correcto es primero el cónyuge y después los hijos. Pero muchas personas dicen, no, porque mujeres puedo encontrar en la calle, maridos puedo encontrar en la calle, pero mis hijos siempre serán mis hijos. Puede ser verdad, pero la prioridad es, según la palabra de Dios, es nuestro esposo. Primer lugar Dios, segundo lugar nuestro cónyuge, tercer lugar nuestros hijos, cuarto lugar nuestro trabajo y quinto lugar el ministerio o la iglesia. Aquí tenemos que aclarar, porque muchas personas dicen, entonces pastor, si primer lugar es Dios, segundo lugar mi cónyuge, entonces yo no voy a la iglesia porque la iglesia está en cuarto lugar, prefiero a mi esposo. Así es, pero la prioridad es Dios. Tú no vas a encontrar a la iglesia simplemente a una reunión social, sino es tu encuentro con Dios. Entonces tienen que ser eso una de tus prioridades. Una prioridad para ti. Miren, esto de acá produce muchos problemas en el trabajo, en la familia. En la familia. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? ¿Por qué hay mucha queja de los hijos? Porque dice, mi papá prefiere su trabajo antes que nosotros. Ahí ya está quebrantando un principio. Porque en primer lugar está la esposa, después los hijos y en cuarto lugar el trabajo. Pero muchas veces no es así. Preferimos el trabajo antes que los hijos. Y muchos me dirán, pero pastor, yo trabajo por mis hijos, es verdad. Pero si le preguntáramos al hijo si quisiera que vaya a trabajar, en lugar de salir de repente un domingo, un fin de semana, estar en familia, yo creo que ellos dirían una cosa diferente. ¿Qué son los valores? Económicamente se le llama valor al dinero y a documentos como los cheques, etc. Pero en la sociedad hablar de valores es referirse a lo que realmente tiene valor y es importante. ¿Y cómo uno puede ordenar su vida si no pone las cosas en orden? Pero no debe apreciar lo que debe ser, pero no saber apreciar lo que debe ser apreciado, la gente dedica fuerzas y tiempo a cosas que no reditúan. Es decir, valor. El Señor nos ha enseñado un orden de prioridades. Miren, muchas veces nosotros preferimos las cosas terrenales, que va a terminar en 80 años aproximadamente, y no las cosas eternas, que duran eternamente. No tiene fin. Entonces el Señor nos llama a eso, a tener un orden de valor correcto en nuestra vida, en la familia, en relación al trabajo, en relación a Dios, a la iglesia, al ministerio. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Por ejemplo, antiguamente muchas mujeres estaban todo el día en la iglesia y descuidaban su familia.
Eso es no tener un orden de prioridades. Y se quejaban después que su esposo no se convertía. Se quejaba de que sus hijos no se convertían. Claro, ¿cómo va a convertirse si ven que su mamá está peor? Que ahora ha abandonado la casa. Antes estaba en la casa, cocinaba, lavaba, planchaba. Ahora para en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y ha abandonado la casa. Entonces, lógicamente, ahora, por eso Dios establece prioridades. Y es muy importante conocer las prioridades. Nosotros sabemos, el día domingo es día del Señor. Lo decimos, lo declaramos, lo creemos. El día domingo es día del Señor. En el libro de Mateo capítulo 22, 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor está poniendo las cosas en orden. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, una de las cosas que tenemos que establecer aquí es lo siguiente. No se trata, yo siempre creo que el evangelio no es religión. Y no se trata de ser un religioso, sino que cuando Dios nos dice algo, tiene un motivo. Por eso es bueno descubrir por qué Dios nos pide esas cosas. ¿Por qué motivo Dios está pidiendo que primero Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? No se trata por una cuestión religiosa, sino se trata de que Dios es la fuente de todas las buenas decisiones que tomemos. Dios es la fuente de toda sabiduría que necesitamos en la vida. Y por eso que Él quiere ser el primero. En tu trabajo, en tu casa, quiere ser el primero en tu negocio, quiere ser el primero en tu familia, quiere ser el primero en tu matrimonio, el primero en tus relaciones. Cuando tú mantienes ese orden correcto, vas a tener la sabiduría correcta para tomar buenas decisiones. Eso es eso justamente, andar en la presencia de Dios. Es cuando lo tienes presente en todas tus decisiones. De repente en el trabajo hay un jefe que te pide hacer cosas que no son legales, evadir impuestos, engañar en el peso, en fin. Ahí es cuando tú necesitas a Dios para tomar buenas decisiones. ¿A quién vas a obedecer? ¿Vas a ir contra tu conciencia? ¿Vas a ir contra tu creencia? ¿O vas a obedecer a Dios? Pero alguno dirá, pero si no obedezco a mi jefe, me va a despedir. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si Dios te ha dicho que hagas algo, de Él es la responsabilidad. Si te votan o no te votan. Porque de repente Él tiene un mejor trabajo para ti. Porque ese no es el lugar correcto para ti. Es eso, justamente, estoy poniendo primero a Dios. En una ocasión vi una película, no sé, no me recuerdo cómo se llama. Pero este hombre estaba con la justa esa mañana, habían tomado puro té nomás sus hijos y él estaba en Estados Unidos. Era un inmigrante mexicano y estaba con las justas. Ya por ser fiel a Dios había perdido un trabajo, lo habían despedido porque le pedían hacer cosas que no eran lícitas. Y esa mañana salió a buscar trabajo y encontró un trabajo. Fue a la entrevista y el jefe lo entrevista y le dice, mira, aquí necesitamos hacer esto. Tú vas a ganar tanto, va a ser tu responsabilidad, vas a ganar esto y aquello. Y le dijo todo lo que tenía que hacer. Pero había una cosa que era ilegal. Y él no tenía que comer para llevar a su familia. Él no tenía que comer ese día.
Entonces, estaba, como es normal seguramente en toda persona preocupada por sus hijos, hay una lucha entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y él nuevamente decidió por hacer lo correcto. Le dijo: Señor, yo no puedo aceptar ese trabajo, aunque yo lo necesito. Esta mañana solamente le di té a mis hijos y salí a buscar un trabajo. Pero lo que usted me pide, yo no lo puedo aceptar. Eso va contra mis convicciones, contra mi fe, mi creencia. Así que, discúlpeme, pero no puedo aceptar eso. Y el jefe inmediatamente le dice: el puesto es tuyo. ¿Sabe por qué le dice? Por aquí pasaron muchos esta mañana. Y cuando yo les pedí esto, todos dijeron sí. Tú eres el único que dijiste no. Y yo justamente estoy necesitando una persona digna de confianza. Y aún a pesar de tu necesidad, tú rechazaste este trabajo por hacer algo ilícito, por lo tanto, tú eres digno de confianza. Así es que vas a empezar el día de mañana. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Solamente tenemos que tener un orden de prioridades. Una comida rica no se trata de mezclar los ingredientes. A ver, ¿qué lleva ahí el tallarín? Tomate, cebolla, ajos, ¿qué más? Zanahoria, carne, fideos. Y usted lo mete todo de una sola vez. Porque si todo va a ir finalmente y se va a mezclar, ¿usted cree que saldrá rico ese tallarín? No. No va a salir rico. ¿Por qué? Porque tiene un orden. Hay un orden para poder cocinar rico. Primero se hace el aderezo y así. Todo tiene un orden. En la vida todo tiene un orden. En la familia todo tiene un orden. En el trabajo todo tiene un orden. Y en las cosas de Dios mucho más. Todo tiene un orden. Y vamos a ver algunas cositas que nos van a dar ciertas luces para poder tomar buenas decisiones. Siguiente punto. Los padres. A los padres hay que aborrecerlos o hay que honrarlos. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre o a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que aborrecer a nuestros padres, o Dios se contradice cuando dice en Efesios 6 del 2 al 4. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces muchas personas no saben qué decidir. Por un lado Dios le dice: honra a tu padre y a tu madre, y por otro lado dice: aborrece. Una vez más, Dios está poniendo un orden de prioridades. Así como la Biblia señala que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, Jesús dice: a quienes no aborrecen a padre, madres, hermanos, no pueden ser sus discípulos. ¿Qué significa todo esto? Poner en orden correcto las cosas. Poner un orden, porque muchas veces nosotros queremos honrar a nuestros padres, pero ¿qué pasa si ese padre nos dice, como ha ocurrido hace muchos años atrás en una pequeña iglesia que teníamos por Comas? Toda una familia se convirtió a Cristo, menos el padre. Jovencitos eran, la mamá y puros jóvenes, jovencitos, adolescentes y niños. Ahora ya son mujeres casadas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero el padre era inconverso. Y él les prohibió a sus hijos ir a la iglesia. Les prohibió.
Algunos se rebelaban, otros salían escondidas por la ventana, se escapaban. Dice, ellos decían, si yo antes me escapaba para ir a las fiestas, ¿por qué no me voy a escapar ahora para Cristo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Y qué es el versículo que dice, hijos, obedeced a vuestros padres? ¿Se dan cuenta? Pero ellos, a pesar de ser jóvenes y a pesar de todavía no conocer mucho del Señor, tenían un orden de prioridades. Y gracias a Dios les fue bien en la vida. ¿Por qué? Porque cuando ellos ponen a Dios y cuando nosotros ponemos a Dios primero, tenemos la sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida, en el matrimonio, en la familia. Es eso. Por eso Dios nos pide que le demos el primer lugar a Él. Si tenemos que tomar una decisión, darle el primer lugar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Y algunas veces tenemos que ya, no sé cómo decir esta palabra, tenemos que establecer ya para siempre, para no tener que luchar. Hay algunas cosas que tenemos que establecer en nuestra vida. Por ejemplo, antiguamente, incluso cuando todavía no conocía algunas cosas de la palabra de Dios, pero ya era pastor. Hacía algunas cosas que hacían todos los demás. ¿Qué cosa era? Coimear la policía. Yo sé que muchos pastores, no pastores, vamos a decir no pastores, pero muchos cristianos lo hacen. Porque es más fácil bajarle 20 soles al policía que pagar una papeleta de 300 soles. Pero yo ya establecí eso. O sea, yo ya no tengo que dudar. Ya no tengo que luchar. Ay, pero cuesta mucho. No, yo ya lo establecí. Es una norma ya. Eso ya no es para pensarlo. Ya está decidido. Ya está. Es para actuar. Ya no tengo que pensarlo, ni luchar, ni decidirlo. Ya está establecido. En caso que me ponga una papeleta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no es negociable. Así es. Esa es la palabra. No es negociable. Para mí, y yo creo que para todo creyente también debería ser, hay cosas que no son negociables. Así es. Hay un orden. Entonces, por ejemplo, en el caso que les hablo de mi esposa, yo voy a preferir, en primer lugar, mi esposa. Eso ya está establecido, no es negociable. Si tengo que pensar, mi mamá me está llamando, o tengo que hacer algo por mi mamá, y dejar su opinión de mi esposa aparte, ya no es negociable eso. Yo sé que primero es mi esposa. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, los días domingos. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a la iglesia. Yo había escuchado la noche anterior, tendría 21 años, había ido a visitar a una amiga con unos discos de rock para escuchar en su casa, y al costado de su casa había una iglesia. Y habían sacado las bancas a la calle y estaban haciendo una campaña al aire libre. Y yo de curiosidad me quedé afuera nomás, ya no llegué a la casa de mi amiga, a escuchar a ver qué decían estos evangélicos. Y esa noche yo tuve el deseo de entregar mi vida a Cristo, pero no lo hice. Al finalizar la reunión, me acerqué a los jóvenes que estaban repartiendo invitaciones para su templo, recibí uno y tomé la decisión al día siguiente de ir al templo. Era un día sábado. El día domingo tenían reunión a las 9 de la mañana y yo dije, mañana voy a la iglesia. Pero ahí empezó la lucha entre ir o no ir. Yo me había levantado, tenía toda la decisión, me había lavado, me había cambiado, todo estaba listo. Pero estaba entre la lucha, ir, no ir, ir, no ir. Estaba luchando muy fuerte dentro de mí.
Y finalmente dije, bueno, por hoy día no. Mañana, el otro domingo voy. Sin falta, el otro domingo voy. El otro domingo también me cambié todo, dije ya, me voy. Cuando en eso quiero salir y otra vez la lucha. No, el próximo domingo sin falta. El próximo domingo sí. Ya no hay. Y ya me olvidé el próximo domingo. Y no llegué a ir en aquella ocasión. Algunos meses más adelante es que Dios me convertí al Señor recién. Pero es lo que pasa con muchos de nosotros. Ahí aprendí que los días domingos no son negociables. El día domingo es día del Señor. Día del Señor. Escúchenme lo que está en la cámara. Día del Señor. No es negociable. Que tengo que visitar a un familiar, no es negociable. Que tengo que estar ocupado, no es negociable. Tengo que salir con mi familia, no es negociable. Eso no tengo que ya pensar, para nosotros ya no es negociable. Sabemos que Dios es el día del Señor, por lo tanto yo tengo que estar en la casa de mi Dios. Saliendo del culto, pues no puedo irme siquiera a la playa, me voy de viaje, visito a lo que tengo que visitar, aunque sean obras buenas. Si tengo que visitar a un enfermo, que es bueno, si tengo que salir a aconsejar, lo hago después, porque estoy poniendo, ¿qué cosa? En orden mis prioridades. Porque todo lo que haga después, si tengo las prioridades correctas, voy a salir en un paseo con mi familia y va a terminar bien. Voy a tomar buenas decisiones. Voy a quedar bien con el compadre. Es más, la gente que no es creyente muchas veces está observándonos. Observa qué decisiones tomamos. Y ellos muchas veces no prueban. A mí muchas veces mis compañeros de trabajo me decían, Laureano, vámonos a tomar para probarme. Ellos sabían de que no. Yo no tomaba, pero siempre me probaba. Laureano, vamos a hacer estas cosas. Siempre nos prueban. Y ahí es donde ellos se dan cuenta si nuestra fe es real, genuina, o simplemente somos hipócritas, como dicen ellos. Nuestras decisiones nos revelan quién está en primer lugar. Nuestras decisiones nos revelan cuál es el valor que le damos a las cosas. A Dios, a nuestra esposa, a nuestra familia. ¿De qué le vale que yo le diga a mi esposa, si yo te amo, pero me voy, siempre prefiero a mis amigos? Prefiero a mis amigos. O algunos de los que están mirando por la televisión, por el internet. Pastor, no voy porque estoy enfermo. Pero mañana tienen una reunión con su promoción. Ahí se olvidan de su enfermedad. Aunque sea cojo voy. Aunque sea con fiebre voy. ¿Dónde está tu prioridad? Muchas veces tenemos excusas que revelan lo que realmente somos. Vamos a seguir, ya vamos terminando ya. Por último, el ejemplo de Ezequías. Aquí hay una historia que me fascina. Esta historia es tremenda. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahí está, miren, lo que Dios hizo, lo que Ezequías hizo. Hizo todo, dice, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si queremos realmente la prosperidad, necesitamos buscar a Dios. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
Ezequías fue un rey que se jugó por Dios en un tiempo de anarquía espiritual, donde cada uno tenía un Dios y en cualquier lugar alto le hacían altar. Es decir, anarquía, no había orden. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice, cada uno tenía su propio Dios. ¡Wow! ¿Quién será nuestro Dios? Nuestro Dios es aquel que nosotros lo ponemos en primer lugar. Ese es nuestro Dios. Y dice, cada uno le hacía altar. Adoraba su Dios. Sin embargo, Ezequías hizo todo de acuerdo a la palabra de Dios. Él está poniendo un orden, el orden correcto de las cosas. Este rey se levantó y destruyó los altares de otros dioses. La palabra de Dios. Él reveló las palabras de Dios al pueblo. Y como rey ordenó que ninguno adorase a otros dioses. Donde hay anarquía, hay desorden, pobreza, miseria. Y eso era por años en Israel. Los otros reyes trataban de complacer al pueblo. Ninguno se atrevía a enfrentarse al pueblo. Por años, no uno ni dos, cientos de años. La Biblia lo llama el tiempo de oscurantismo, donde no había revelación de la palabra de Dios. Cada uno vivía como bien le parecía. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno adoraba a su propio Dios. Cada uno hacía lo que quería. Y por eso le iba mal. Por eso le iba mal al pueblo. Por eso venía la pobreza, la miseria, los pleitos, los enemigos se levantaban, eran llevados como esclavos. Un pueblo párea, sin dirección, sin orden. Cuando nosotros no tenemos en orden nuestras prioridades, eso es lo que pasa en nuestra vida. Y después nos quejamos, ¿por qué mis hijos han salido así? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué estoy económicamente en quiebra? Es que no estás en orden. Si tú pusieras en orden todas las cosas en tu vida en primer lugar, las cosas cambiarían. Porque tú estarías haciendo con sabiduría, que es la palabra de Dios. Y la sabiduría dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa gente no tenía temor de Dios. No tenía ningún temor de Dios. Adoraba a otros dioses. Vivía como bien le parecía. Y eso produce caos, desgracia, miseria, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, pobreza, enfermedades y toda clase de mal. Por eso es que cuando los pueblos y las naciones, como Estados Unidos, en los siglos pasados, ellos pusieron a Dios en su constitución y como nación y como parte de su cultura, pusieron a Dios en primer lugar. Dios los prosperó. Dios los prosperó. En todas las universidades se enseñaba la palabra de Dios. En todos los colegios se enseñaban la palabra de Dios. Pero en el siglo pasado, en los años 60, se levantó una nueva corriente para quitar la palabra de Dios de las universidades, para quitar la palabra de Dios de los colegios. Y hoy día vivimos la anarquía que vive los Estados Unidos. Y hoy día no es ni la sombra de lo que un día fue Estados Unidos. Eso pasa en la vida, pasa en las familias, pasa en las naciones. Cuando Corea del Sur, después de muchos años de guerra con Corea del Norte, finalmente se firmó la paz, terminó totalmente destruido, devastado por las guerras. Ellos empezaron a construir, a edificar una nación de creyentes. Pusieron a Dios en primer lugar, se enseñaron la palabra de Dios
Y como producto de eso pusieron en orden las prioridades. Dios los bendijo y Dios los prosperó. Sucede con las naciones, sucede con las familias. Y es lo que nosotros queremos para usted, hermana y hermano. Es lo que queremos, que le vaya bien en su vida, que ponga en orden su vida, su orden de prioridades sea correcta. Si no, no tendríamos tantos problemas familiares. Si el Perú pusiera a Dios en primer lugar, no teníamos el caos que tenemos el día de hoy. El caos. La ausencia de Dios. No hay temor de Dios. Cada uno tiene su propio Dios. Vive como bien le parece. Eso es lo que pasa. Y ocurre también en las familias. Este rey Ezequías se levantó y destruyó los altares de los otros dioses y produjo un cambio cultural y religioso que llevó al pueblo judío a volverse al Dios de Israel. Ezequías también restauró el sacerdocio, es decir, el ministerio del sacerdote. Empezó también las ofrendas, empezó a recoger ofrendas para la casa de Dios. Porque hasta ese momento no se recogía, no había sacerdote, no había quien darle los diezmos ni las ofrendas. Cada uno, no, yo estoy dando a mi Dios su carro. Bueno, en nuestro tiempo sería su carro. Yo estoy dando a mi Dios su paseo, su viaje. A esos son sus dioses. Pero Ezequías estableció, restauró el sacerdocio, las ofrendas y las celebraciones que Dios había ordenado. Y durante su reinado se celebró después de muchos años la Pascua. La Pascua tampoco celebraba de muchos años, cientos de años, hermanos. Es decir, no se acordaban de dónde Dios los había sacado. Porque la Pascua simboliza eso. Dios lo estableció esa fiesta para que te acuerdes de dónde saliste. Y ellos ya se olvidaron de Dios. Ya no se acordaban de dónde Dios los había sacado. Miren todo lo que estaba pasando este pueblo por causa de no tener un orden de prioridades. Y cuando Ezequías, dice la palabra de Dios, puso en orden todo esto, fue prosperado. Fue prosperado en todas las cosas. La prosperidad no tiene que ver solamente con lo económico. Tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con la salud, la prosperidad tiene que ver con paz incluso. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Poner en orden nuestras prioridades, hermanos. Si usted lo hace, y esto no tiene que ver que lo hagan los demás, es entre usted y Dios. Lo que hagan los demás, eso no le debe interesar a usted. Sí, pero pastor, hay otros que nunca vienen a la iglesia. Hay otros que siempre faltan. Eso no tiene nada que ver. Es personal. Así como yo no le puedo obligar a ninguno que ya no coimea a los policías. Es algo personal entre Dios y yo. Si usted quiere, puede seguir haciéndolo. Ese es su problema. Sufrirá las consecuencias. Pero como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, como siempre digo, lo más grande que usted puede hacer por sus hijos es dejarle los principios de la palabra de Dios establecido en su vida. Teniendo eso, van a tener mucho más de lo que usted le puede heredar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre Celestial, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Queremos decirte, Señor, en primer lugar, que nos perdones si a veces no hemos establecido ese orden de prioridades en nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, perdónanos, Señor, si en nuestra familia no hemos
sabido poner orden de prioridades. Si en nuestro trabajo no hemos sabido poner orden de prioridades. Amado Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Gracias te damos, Padre nuestro. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.